Capítulo 1. La bendición del cristal roto. El aire en la Plaza del Triunfo no olía a victoria, sino a estática y a carne quemada, justo antes de que la realidad decidiera que las leyes de la física eran simples sugerencias. Yo, el escriba Logis Aristorn, he revisado las grabaciones de los servocráneos recuperados de las cenizas de Ocularis. El zumbido de fondo en los registros no es un fallo técnico. Es el sonido de 10.000 almas dándose cuenta, al unísono, de que el suelo bajo sus pies ya no es sólido. El gobernador planetario Vanil, un hombre de 55 años, con una mandíbula que parecía tallada en granito, presidía el desfile. Llevaba su capa de piel de lobo de Fenris, una pieza que apestaba a naftalina y a un poder rancio que solo los linajes antiguos pueden permitirse. La versión oficial del Administratum dice que el gobernador sufrió un colapso debido al agotamiento por el esfuerzo de guerra. Pero los datos que mis dedos manchados de tinta han desenterrado cuentan una historia distinta. Una historia de impunidad y de un hambre que no se sacia con raciones de combate. Vanel avanzó hacia el estrado. El sol de Ocularis, un disco pálido y castigado, bañaba la plaza con una luz que se sentía pesada, casi aceitosa. Mientras el gobernador se preparaba para hablar, sus dedos se cerraron con una fuerza antinatural sobre un colgante de zafiro tallado en forma de ojo que colgaba de su cuello. No era una joya de la corona. Los testigos afirman que el aire empezó a vibrar con un tono menor, una frecuencia que hacía que los empastes dentales de los ciudadanos chirriaran. ¿Alguna vez habéis sentido que el espacio que os rodea se vuelve demasiado estrecho, como una túnica de lana que encoge de golpe? El discurso de Vanel comenzó de forma habitual: lealtad, sacrificio, el trono dorado. Pero a mitad de la tercera frase, el lenguaje se rompió. Las palabras dejaron de ser góticas para convertirse en un balbuceo de lenguas muertas, sílabas que sonaban como el crujido de un glaciar al partirse. Su piel, antes curtida por el sol y las preocupaciones, comenzó a volverse translúcida. No era palidez, era cristalización. La multitud no gritó al principio. El horror absoluto suele ser silencioso, porque el cerebro necesita tiempo para procesar que lo que está viendo es imposible. Vanil no se estaba muriendo, se estaba transformando. Sus huesos, según los informes médicos que el Departamento de Sanidad intentó quemar, se volvieron de vidrio templado en cuestión de segundos. El sonido de sus articulaciones al moverse era el de 1000 copas rompiéndose a la vez, y sin embargo no había sangre, solo una luz prismática que emanaba de sus cuencas oculares, una luz de un color que no existe en el espectro humano, un tono que duele al recordarlo. El cielo de Ocularis reaccionó. Las nubes se arremolinaron formando patrones geométricos perfectos, fractales que se repetían hasta el infinito. El azul fue sustituido por un violeta eléctrico que quemaba las retinas. El gobernador Vanil, o la cosa en la que se había convertido, extendió los brazos y su cuerpo se fragmentó en 10.000 piezas de vidrio. Cada fragmento contenía un grito congelado. El rastro de Ocularis fue borrado de los mapas estelares 3 semanas después. Se aplicó un protocolo de censura de nivel Epsilon. La familia de Vanil tenía dinero, influencias y contactos en el sector, pero nada de eso pudo comprar el silencio de la disformidad. Los archivos que yo custodio muestran que el colgante de zafiro desapareció del lugar del desfile. No fue robado por un saqueador. Simplemente dejó de existir en nuestra dimensión para aparecer en otra. Lo que ellos no te contaron es que Ocularis no fue un incidente aislado. Una prueba de tensión en la tela de la realidad realizada por un arquitecto que no usa planos, sino paradojas. El cambio no es una enfermedad que se cura con fuego. Es una marea que sube mientras nosotros intentamos construir castillos de arena con leyes y decretos. Pero para entender cómo un hombre de fe inquebrantable
terminó escupiendo verdades que calcinaron los oídos de 10.000 súbditos. Debemos retroceder al momento en que la primera mentira fue susurrada al vacío. Capítulo 2. El peso de la pluma y el pergamino. Hubo un tiempo en que buscar la verdad no era un acto de traición, sino la más noble de las virtudes en un mundo de mármol blanco llamado Próspero. Como escriba del Administratum, paso mis días entre el olor a moho y pergamino viejo, pero los registros de Próspero hablan de algo muy distinto. Hablan de bibliotecas que olían a sándalo y a tinta fresca, de ciudades donde el conocimiento no se ocultaba tras sellos de pureza, sino que se compartía bajo la luz de soles benevolentes. En el centro de este sueño estaba Magnus el Rojo, un gigante de piel cobriza y un solo ojo que parecía contener el nacimiento de las galaxias. La historia oficial lo tilda de traidor, de hechicero, de arquitecto de su propia ruina. Pero si analizamos los diarios de los bibliotecarios de la época, como los del joven Asek Ahriman, vemos a un hombre obsesionado con la salvación de su estirpe. Ahriman, que entonces era poco más que un erudito con armadura, registraba cada paso de su primarca con una devoción que hoy consideraríamos herética. El aire en Próspero era ligero, cargado de la energía de mentes que no temían pensar. Magnus creía en un imperio de luz, donde el conocimiento no fuera pecado, pero su propia legión, los 1000 hijos, cargaba con una maldición silenciosa, el cambio de la carne. Era una anomalía genética, una mutación que convertía a los guerreros más leales en masas de tejido informe y tentáculos. Para Magnus, esto no era una sentencia de muerte, sino un reto intelectual, un problema que podía resolverse si tan solo se encontraba la ecuación correcta. ¿Cuántas veces hemos tomado una decisión equivocada creyendo que era la única salida? Magnus empezó a buscar en los rincones más oscuros del Immaterium. Sus sandalias golpeaban el mármol de sus cámaras privadas mientras consultaba tomos que vibraban con una vida propia. Fue en esos días de gloria cuando una constante matemática empezó a manifestarse en todos los cálculos de la flota. El número 9 aparecía en los informes de navegación, en los censos de población, en la frecuencia de los latidos de los iniciados. El número 9 no era una coincidencia, era una firma, una marca de propiedad que Magnus, en su arrogancia intelectual, confundió con una señal de destino. El gran conspirador es un maestro en el arte de la sutil introducción. No llega con cuernos y fuego, llega como una pequeña anomalía que parece un error de redondeo en un libro de contabilidad. Magnus creía que estaba pactando con fuerzas de la naturaleza, pero estaba negociando con un jugador que tiene todas las cartas marcadas. Ahriman anotó en sus registros que el primarca pasaba noches enteras hablando con el vacío. El sonido de su voz resonaba en las cúpulas de cristal de Tisca, la ciudad de la luz. No había gritos, solo el murmullo constante de alguien que cree haber encontrado una cura para la muerte. El cambio de la carne se detuvo, sí, pero el precio no se pagó en moneda, sino en una deuda que quedaría pendiente para el fin de los tiempos. La impunidad de la que disfrutaba la legión en Próspero era un préstamo con intereses que Magnus no podía calcular. La atmósfera en Próspero comenzó a cambiar. El aroma a papel antiguo fue sustituido por un olor metálico, similar al que precede a una tormenta eléctrica. Los psíquicos de la ciudad empezaron a tener sueños compartidos, un laberinto de cristal que se extendía bajo sus pies, un lugar donde el tiempo fluía hacia atrás. Magnus ignoró las advertencias. Estaba demasiado ocupado construyendo su utopía, demasiado convencido de que su intelecto era superior a las advertencias de su padre en Terra. La familia de los 1000 hijos se sentía segura tras sus muros de sabiduría. Pero la versión oficial de la historia omite que mientras ellos estudiaban las estrellas empezaban a mirarlos a ellos con una curiosidad malévola. Ahriman, siempre observador,
notó que su propia caligrafía estaba cambiando. Las letras de sus informes empezaban a curvarse de forma extraña, formando símbolos que no recordaba haber aprendido. ¿Es posible que un hombre pierda su alma a través de su propia pluma? El conocimiento es una carga pesada. En Próspero, esa carga se volvió insoportable cuando el cielo empezó a reflejar no las nubes, sino los pensamientos más oscuros de sus habitantes. Magnus creía que controlaba el Warp, que era un jinete domando a una bestia salvaje. Pero el Warp no es un animal, es un espejo que devuelve el reflejo de tus propias ambiciones, deformado hasta que no te reconoces en él. Nadie fue castigado por los primeros experimentos. La censura no llegó de inmediato. El Imperio permitió que Magnus jugara con fuego, porque el fuego era útil en las cruzadas. Pero el fuego de la disformidad no solo quema la carne, consume la causalidad misma. El número 9 seguía apareciendo, una y otra vez, como el tic-tac de un reloj que cuenta los segundos que faltan para una ejecución. Lo que Magnus no sabía es que en el juego de las sombras, el que cree tener todas las piezas es en realidad el tablero sobre el que otros juegan. Capítulo 3. El Concilio de las Cenizas. El silencio que siguió a la sentencia del emperador en Nicáea fue más destructivo que cualquier bombardeo orbital. Fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Yo he estudiado las transcripciones taquigráficas de aquel día. El ambiente en el anfiteatro era opresivo, cargado con el calor sofocante de miles de cuerpos encerrados bajo una cúpula de basalto. El peso de las armaduras de los custodios, ese oro que parece absorber la luz en lugar de reflejarla, creaba una presión física en el pecho de todos los presentes. Magnus el Rojo estaba allí, de pie, su figura gigante proyectando una sombra que parecía tener vida propia. Frente a él, el emperador de la humanidad. No era una reunión de familia, era un juicio. La acusación era simple: el uso de las artes psíquicas, la manipulación del Immaterium. El edicto de Nicáea prohibió oficialmente el uso de la psique en todas las legiones. Fue un mazo de justicia que resonó con un trueno seco, un sonido sin lluvia que pareció fracturar la realidad misma en ese preciso instante. ¿Cómo se siente un hombre al que le prohíben ser lo que es? Magnus escuchó la sentencia con la cabeza alta, pero los registros de los sensores de calor en la sala muestran que su temperatura corporal subió a niveles de fundición. No era ira, era una combustión interna de propósito. El emperador, en su sabiduría o en su ceguera, creyó que una ley escrita en piedra podría detener el flujo de la marea. Pero el cambio no entiende de decretos imperiales. Magnus regresó a Próspero, pero ya no era el mismo. El silencio en sus bibliotecas se volvió denso, casi sólido. Ahriman escribe sobre cómo el primarca se encerraba en sus cámaras, rodeado por el olor a ozono y a pergamino quemado. Fue entonces cuando ocurrió el error. El gran error que la historia oficial califica de traición, pero que los documentos privados sugieren que fue un acto de desesperación absoluta. Magnus tuvo una visión. Vio la traición de Horus, vio el incendio de la galaxia antes de que la primera antorcha fuera encendida. En su arrogancia, decidió que solo él podía advertir a su padre, pero no usaría naves ni astropatía, usaría su mente, rompería las barreras que el emperador había construido para proteger el proyecto Telaraña. Magnus creía que estaba salvando al imperio, que su intervención era la pieza que faltaba para evitar el desastre. El momento del contacto fue un desgarro en el tejido del universo. Magnus proyectó su esencia a través del Warp, buscando la luz de Terra. Pero el camino estaba bloqueado por protecciones que él no podía superar solo. Fue entonces cuando la voz le habló. No era una voz con cuerdas vocales, sino una sugerencia de poder, un empujón en la dirección correcta. Magnus aceptó la ayuda. Pensó que estaba utilizando un recurso, pero estaba firmando un contrato de arrendamiento sobre su propia existencia. El impacto en Terra fue catastrófico.
El sonido del trueno seco de Nicaa se repitió, pero esta vez fue el sonido de la telaraña imperial colapsando. El proyecto secreto del emperador, la clave para la supervivencia de la humanidad, fue destrozado por el propio hijo que intentaba salvarlo. Los demonios empezaron a filtrarse por las grietas de la realidad en el corazón mismo del palacio imperial. El olor a azufre y a carne podrida inundó los pasillos donde antes solo habitaba el incienso. La reacción del emperador fue inmediata e implacable. No hubo llamadas para pedir explicaciones. No hubo un segundo juicio. Se enviaron a los lobos espaciales de Leman-Russ con una orden única: traer a Magnus a Terra para rendir cuentas. Pero las órdenes, como todos sabemos en el Administratum, pueden ser alteradas en el camino. Alguien o algo se aseguró de que Russ no llegara como un captor, sino como un verdugo. En Próspero, el cielo cambió. El azul se volvió del color de una herida infectada. Ahriman y los 1000 hijos se prepararon para la defensa, pero Magnus se sumió en un letargo de culpa. Sabía lo que había hecho. Sabía que su ayuda había sido el catalizador de la ruina. Mientras las naves de los lobos espaciales entraban en órbita, el número 9 volvió a aparecer en las pantallas de los cogitadores, parpadeando con una regularidad maníaca. La tragedia de Magnus es que nunca quiso ser un monstruo. Quería ser el arquitecto de un futuro mejor. Pero en el Warp, las buenas intenciones son el combustible más eficiente para las pesadillas. La impunidad con la que Magnus creía operar se desvaneció cuando vio caer la primera bomba sobre Tisca. El mármol blanco empezó a teñirse de rojo, y el aroma a conocimiento fue reemplazado por el hedor de la ceniza humana. Magnus creyó que estaba salvando al Imperio, pero lo que sus dedos tocaron en el Warp no fue el hombro de su padre, sino la risa de algo que llevaba eones esperando ese contacto. Capítulo 4. El laberinto de la burocracia. En las entrañas de Terra, donde la luz del sol es un mito y el aire se recicla hasta que sabe a metal y a pulmones ajenos, los hombres mueren no por la espada, sino por una cifra que cambia de lugar en un pergamino sin que nadie la toque. Yo, Aris Thorn, he pasado 40 años en el archivo profundo de Tarsis Ultra, y puedo asegurarles que el papel tiene memoria. La versión oficial del Administratum dice que la gestión de un imperio de 1 millón de mundos es una ciencia exacta, un mecanismo de relojería bendecido por el trono. Lo que no les cuentan en los sermones es que ese mecanismo está infectado por una entropía que no obedece a la física, sino a la ironía. Hace 3 décadas, un escriba de 3er grado llamado Harlon Vane, un hombre gris, de 60 años, cuyos dedos estaban tan deformados por la pluma que ya no podía cerrarlos, descubrió la primera grieta. Harlon no era un héroe, era un contable de suministros de raciones para el Segmentum Solar. Un día, mientras revisaba los registros de producción de un mundo agrícola, notó que las cifras de diezmo no sumaban. No era un error de cálculo humano, era algo peor. Los números, escritos con la tinta reglamentaria de extracto de sepia, se movían. Literalmente. Mientras Harlon los miraba con su única lente biónica, el número 7 se estiraba, curvándose sobre sí mismo hasta convertirse en un 9. Harlon informó del incidente a su superior, el prefecto Bax, un hombre que medía su vida en sellos de cera y cuya única ambición era morir antes de que su departamento fuera auditado. Bax abafó el informe. Dijo que era fatiga ocular, que el aire de los niveles inferiores estaba viciado. Pero Harlon no se detuvo. Empezó a seguir el rastro de esos 9 que aparecían donde no debían. Encontró órdenes de ejecución para oficiales que aún no habían nacido. Encontró registros de naves que habían sido desguazadas hacía siglos, pero que seguían recibiendo tripulación y combustible en puertos remotos. La impunidad con la que estos datos existían en el sistema era absoluta. Nadie era castigado por estas inconsistencias, porque para el Administratum
Lo que está escrito es la verdad, incluso si la realidad dice lo contrario. ¿Cuántas guerras se han perdido porque un cargamento de munición fue desviado por una orden que nadie recuerda haber firmado? En el registro 999, un tomo encadenado a un atril de hierro, en la sección prohibida, encontré la respuesta más aterradora. No es que el sistema falle, es que el sistema ha sido rediseñado desde dentro por una inteligencia que se alimenta de nuestra fe en el orden. El gran conspirador no necesita invadir un mundo con demonios si puede simplemente cambiar el precio del grano hasta que la población se devore a sí misma por hambre. El arquivista Harlan Vane desapareció una noche de tormenta eléctrica en la superficie. Sus aposentos estaban limpios, excepto por una poza. En su mesa de trabajo había escrito su propio nombre 10.000 veces. En la última línea, las letras ya no formaban Harlan. Formaban una secuencia de coordenadas que apuntaban al ojo del terror. Nadie fue castigado por su desaparición. De hecho, al día siguiente, su puesto fue ocupado por un servocráneo que tenía grabada la misma marca que el colgante del gobernador Vanil. El sistema no solo ignora la corrupción, la integra. Lo que descubrimos después de meses de auditorías clandestinas fue que existía una red de órdenes fantasma. Documentos sellados con el sello del inquisidor de turno, pero cuya caligrafía pertenecía a escribas que llevaban muertos 300 años. El administratum es un cuerpo inmenso, y Tsench es el parásito que vive en su sistema nervioso, enviando señales contradictorias a los músculos. Un oficial ejecuta una orden de bombardeo sobre una ciudad leal porque el pergamino que recibió tiene el sello correcto, aunque el texto sea un sinsentido de rimas y acertijos. Fue entonces cuando encontramos el registro 999, un informe que detallaba nuestra propia muerte, fechado 3 siglos antes de que naciéramos. En él se describía con precisión quirúrgica el color de la cera de mi vela agonizante y el sonido de mi pluma rascando este mismo papel. La pregunta que me persigue no es quién escribió ese informe, sino por qué nos permite leerlo. ¿Es una advertencia o es simplemente que el arquitecto del destino disfruta viendo cómo las ratas corren por un laberinto cuyas paredes él mueve a su antojo? En este mundo de burocracia ciega, la verdad es una moneda que ya no tiene valor, porque el banco que la emite ha decidido que el cambio es la única ley que no puede ser derogada. Capítulo 5. La arquitectura del delirio. Imaginen un lugar donde el tiempo fluye como el mercurio, y donde cada pensamiento que tienen es una traición contra su propia existencia. Ese no es solo el reino de Tzeentch, es la arquitectura misma del engaño que sostiene el universo. Mientras los hombres en la tierra se pelean por migajas de poder, en el Immaterium existe una entidad que ve la historia no como una línea, sino como una madeja de hilos que él desenreda y vuelve a tejer por puro aburrimiento. Lo que ellos no te contaron es que el caos no es desorden. Es un orden tan complejo que la mente humana lo percibe como locura. En el centro de este laberinto de cristal, donde las escaleras llevan a ninguna parte y los vientos susurran secretos que deshacen la carne, habita Kairos Tejedestinos, un demonio de 2 cabezas que es la encarnación misma de la contradicción. Una de sus cabezas ve el pasado absoluto, cada pecado, cada suspiro, cada mentira dicha desde el principio de los tiempos. La otra ve el futuro absoluto, todas las posibilidades, todas las muertes, todos los imperios que caerán, pero ninguna de las dos ve el presente. Kairos es un ser atrapado en lo que fue y lo que será, ciego a la hora, y sin embargo, sus acciones moldean el presente de millones de seres. He tenido acceso a fragmentos de diarios recuperados de psíquicos que se asomaron a ese abismo. Hablan de la camada oculta, un concepto que me quita el sueño. Según estos registros, guerras enteras que han costado la vida a billones de soldados de la Guardia Imperial se provocan solo para que una flor específica crezca
en un mundo lejano y deshabitado. ¿Pueden imaginar la magnitud de esa impunidad? El emperador nos pide sacrificio, pero Tzeentch nos pide que seamos parte de un chiste cuya gracia no entenderemos jamás. La arquitectura del delirio se manifiesta en lo que llamamos coincidencias cósmicas. ¿Por qué el gobernador Vanel tenía ese colgante de zafiro justo en el momento en que la flota de socorro se perdió en el Warp? ¿Por qué el arquivista Harlon encontró el error en el sistema justo el día en que su fe flaqueó? No son casualidades, son conexiones en un tablero que abarca galaxias. El cambio no es progreso, es una mutación sin propósito, un círculo vicioso de esperanza y traición, donde el premio por ganar es simplemente seguir jugando. En el reino de Tzeentch, la verdad cambia según quien la mire. Un muro puede ser una puerta, y un aliado puede ser un reflejo de tu propia traición. Los investigadores de la Inquisición que han intentado mapear esta zona han regresado con los ojos cosidos y la lengua cortada, balbuceando que el color del cielo allí es el color de la desesperación. Es un lugar donde la arquitectura se dobla sobre sí misma, donde los pasillos se alargan infinitamente, y donde puedes encontrarte contigo mismo caminando en dirección contraria, con una sonrisa que no es la tuya. Lo que la versión oficial oculta es que este dios no busca destruir el imperio de forma directa. Tzeentch prefiere que el imperio se destruya a sí mismo, a través de su propia ambición. Él es el susurro en el oído del general que cree que puede usar una reliquia prohibida para ganar una batalla. Él es el pensamiento que cruza la mente del burócrata que decide ocultar un error para salvar su carrera. Cada vez que alguien intenta arreglar el destino, está apretando el nudo que Tzeentch ha puesto alrededor de su cuello. Y si les dijera que la mayor victoria de Tzeentch no fue corromper a una legión, sino convencernos de que todavía tenemos libre albedrío. Creemos que nuestras decisiones importan, que nuestras plegarias al trono son escuchadas. Pero en la arquitectura del delirio, cada plegaria es solo una vibración que el arquitecto usa para afinar su instrumento. La esperanza es la herramienta más afilada de este Dios. Un hombre que ha perdido la esperanza es inútil para él. Pero un hombre que todavía cree que puede cambiar las cosas, ese es el combustible perfecto para su gran juego. He visto los mapas estelares de sectores que han caído bajo su influencia. Las estrellas no forman constelaciones, forman ojos que parpadean en la oscuridad del vacío, observándonos con una curiosidad que es más aterradora que el odio, porque el odio implica que somos importantes, pero la curiosidad de Tzeentch es la de un niño que arranca las alas a una mosca para ver cómo camina. Al final del día, todos somos solo trazos en un plano que cambia mientras se dibuja. Capítulo 6. El polvo y la rúbrica. Ahriman creía que era un salvador, pero cuando el polvo de sus hermanos empezó a filtrarse por las grietas de sus armaduras, comprendió que el arquitecto del destino no acepta pagos en moneda, sino en ironía. Estamos en el momento del clímax de la tragedia, el instante en que la soberbia de un hombre se convirtió en la tumba de una legión. La rúbrica de Ahriman no fue un error de cálculo, fue el cumplimiento perfecto de una promesa que nunca debió ser escuchada. Contextualicen la escena: el planeta de los hechiceros, un mundo que no debería existir, donde el cielo es una herida abierta en la realidad. Los 1000 hijos, los guerreros de Magnus, estaban muriendo, no por las espadas de sus enemigos, sino por el cambio de la carne, una mutación descontrolada que convertía a guerreros sobrehumanos en masas de tentáculos y ojos. Ahriman, el primer bibliotecario, el hombre que recordaba el olor del sándalo en Próspero, no podía aceptarlo. Su arrogancia intelectual le decía que había una solución, una fórmula mágica que podía detener la marea. El sonido del hechizo no se oyó con los oídos, fue un trueno seco que resonó en el alma, un crujido que rompió la conexión entre el cuerpo y el espíritu. El aire se llenó de un olor a ozono y a ceniza fría.
el mismo olor que sentí en la plaza de Ocularis, antes de que el gobernador se transformara. En ese momento, los detalles que habíamos plantado en el camino convergieron. El colgante de zafiro que Vanel apretaba, el diseño del ojo tallado en el báculo de Ahriman, el número 9 que se repetía en los cánticos, todo era parte de la misma frecuencia. Ahriman lanzó su rúbrica con la intención de purificar a sus hermanos, y lo hizo. Oh, por el trono, vaya si lo hizo. El hechizo barrió la legión, pero en lugar de curar la carne, la consumió. En un instante, miles de guerreros espaciales dejaron de ser seres vivos para convertirse en ceniza, pero no murieron. Sus almas quedaron atrapadas, selladas por la magia dentro de sus armaduras de ceramite. El sonido de ese momento fue el de miles de placas de metal chocando entre sí, mientras los cuerpos internos se desintegraban en polvo fino. He visto grabaciones de lo que queda de ellos. Son autómatas de energía psíquica, cáscaras vacías que caminan y disparan solo cuando un hechicero les ordena hacerlo. No sienten dolor, no sienten miedo, pero tampoco sienten vida. La ironía es absoluta. Ahriman quería salvar a sus hermanos de la mutación, y lo logró convirtiéndolos en algo que ya no puede cambiar porque ya no está vivo. Los detuvo en el tiempo, cumpliendo el deseo de Tzeentch de la manera más cruel posible. ¿Nadie fue castigado? Magnus, al ver lo que su hijo predilecto había hecho, estuvo a punto de destruirlo. Pero una voz surgió del vacío, una risa que sacudió los cimientos del planeta. Tzeentch intervino, no para salvar a Ahriman por amor, sino porque Ahriman es demasiado divertido para dejarlo morir. El arquitecto del destino disfruta de la búsqueda eterna de Ahriman, de su desesperación por deshacer lo que él mismo provocó. Esa es la verdadera naturaleza de este Dios. Él no quiere que la historia termine, quiere que se repita en espirales de sufrimiento cada vez más complejas. La revelación final que encontré en los archivos prohibidos es que el hechizo de la rúbrica no fue una creación de Ahriman. Él creía que lo había descubierto en tomos antiguos, pero esos tomos fueron puestos en su camino por hilos invisibles. El zafiro, el número 9, el trueno, eran las llaves de una celda que Ahriman cerró desde dentro. Sus hermanos ya no gritan. Ahora son solo el eco de un Dios que se ríe de aquellos que intentan arreglar lo que Él ya ha decidido romper. Hoy, cuando miro las armaduras vacías en los informes de batalla, no veo enemigos. Veo el destino de todos nosotros. Cenizas selladas en metal, movidas por la voluntad de algo que nos considera juguetes. Ahriman sigue vagando por el ojo del terror, buscando una cura, sin darse cuenta de que cada paso que da hacia la salvación es un paso más profundo en el laberinto de Tzeentch. El polvo no es solo el resto de un cuerpo, es la prueba de que ante el arquitecto nuestra existencia es tan sólida como el humo. Capítulo 7. El eco de la mutación. Termino este informe con una mano que ya no reconozco, escribiendo palabras que parecen cambiar de forma bajo la luz de mi vela agonizante. El frío de Tarsis Ultra ya no me molesta. De hecho, mi piel se siente extrañamente cálida, con una textura que recuerda al cristal que consumió al gobernador Vanil. He pasado demasiado tiempo mirando al abismo, y el abismo ha decidido que mi documentación es un tributo aceptable. El eco de la mutación no es un sonido, es una presencia que se instala en la base del cráneo y te susurra que todo lo que has hecho ha sido en vano. ¿Dónde están hoy los protagonistas de esta tragedia? Ahriman sigue siendo un exiliado, un paria entre los suyos, buscando en bibliotecas prohibidas una redención que no existe. Su castigo no es la muerte, sino la esperanza. Esa es la mayor crueldad de Tzeentch, permitir que su víctima crea que todavía hay una salida. Mientras Ahriman busque una cura, seguirá alimentando al Dios que lo condenó.
Es un ciclo infinito de ambición y fracaso que mantiene las ruedas del cambio girando. En cuanto a nosotros, los ciudadanos del imperio, vivimos en la ilusión de la seguridad. El administratum sigue sellando pergaminos, los generales siguen trazando planes y los sacerdotes siguen quemando incienso. Pero la impunidad del cambio es total. Por cada culto que la Inquisición destruye, 10 más nacen en las sombras de las colmenas, alimentados por el deseo de una vida mejor, por el deseo de cambio. No comprenden que el cambio en este universo no es hacia arriba, sino hacia afuera, hacia formas que la naturaleza nunca previó. He vuelto a mirar el colgante de zafiro que recuperé de las pruebas del capítulo 1. Ahora emite un pulso rítmico, como un corazón de vidrio. Al observarlo de cerca, veo que dentro de la gema no hay reflejos, sino escenas de mi propio pasado que están siendo reescritas. Veo mi infancia, pero mis padres tienen rostros de pájaro. Veo mi servicio en el archivo, pero los libros que sostengo están hechos de carne humana. Tzeentch no solo cambia el futuro, devora el pasado para que no tengas un lugar seguro al que regresar en tu memoria. No busquen respuestas en las estrellas, pues las estrellas son solo los ojos de algo que nos observa con curiosidad y desprecio. El cambio no es el futuro, es la soga que nosotros mismos trenzamos con nuestra ambición. Cada vez que deseamos que las cosas sean diferentes, cada vez que nos rebelamos contra el orden opresivo del imperio, estamos llamando a la puerta del arquitecto. Y él siempre responde, no con lo que necesitamos, sino con lo que merecemos por nuestra arrogancia. Díganme, ciudadanos, en sus noches más oscuras, cuando el peso de la maquinaria imperial les aplasta el alma, ¿cuántas veces han deseado que algo cambie? ¿Cuántas veces han pedido una señal, un giro del destino, una oportunidad para hacer algo más que un número en un registro? Tengan cuidado con lo que desean. El gran conspirador está escuchando, y su precio es siempre el mismo. Tu identidad, tu forma y tu alma, convertidas en una pieza más de un rompecabezas que nunca se completará. Mi lente biónica está fallando ahora. El zumbido se ha convertido en una melodía polifónica que suena como 10.000 voces gritando en un idioma de cristal. Mi mano, mis dedos se están alargando, y la tinta con la que escribo ya no es negra, sino de un color que no puedo nombrar. Un color que brilla con la luz de soles muertos. El informe está terminado, pero la historia apenas está empezando a mutar en algo nuevo. Si alguien encuentra este registro, no intente comprenderme, no intente seguir mis pasos. El orden es una mentira necesaria, una máscara que usamos para no ver el rostro cambiante de la realidad. Mantengan su fe, por ciega y estúpida que sea, porque la alternativa es un laberinto, donde la salida es solo la entrada a una pesadilla más profunda. El cambio viene por todos nosotros, y no tiene rostro, solo 1000 máscaras de